Poderosa, el podcast. Es un espacio abierto, libre y seguro, donde reímos, nos emocionamos y reflexionamos junto a distintas personas acerca de las razones que las inspiran a moverse en medio de la intensidad y velocidad de la vida actual. Las artes, las letras, los cambios sociales, la ciencia, el autoconocimiento. Y es que si te contamos en qué nos inspiramos, quizás tú también te inspiras. ¿Y a ti? ¿Cuál es la razón poderosa que hoy te mueve? Te invitamos a descubrirla aquí. Conduce Martina Lecaros. ¿Cómo están, queridos? Les damos la bienvenida al primer capítulo de Poderosa, el podcast. Hoy nos encontramos con Poli Vega y Javiera Mañer, quienes pertenecen a Abofem, una agrupación de abogadas feministas que está presente en diferentes países de Latinoamérica. Durante este capítulo hablaremos acerca de nuestros derechos, de cómo podemos protegernos legalmente en caso de acoso o violencia de género, de qué pasa en Chile cuando somos agredidas y de la ayuda que otorga la asociación Abofem a mujeres que están viviendo este tipo de situaciones. Chicas, bienvenidas. Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, agradecida de estar aquí. Sí, muy del felices. espacio. Sí. Qué rico, muchas gracias por estar hoy día inaugurando esta primera temporada. Chicas, partiendo con decirles que es muy linda e inspiradora la labor de cuidarnos y defendernos entre nosotras. ¿Cuál es la razón poderosa que las llevó a ustedes a proteger los derechos de las mujeres? Bueno, en primer lugar, como mujeres, lamentablemente sufrimos, yo creo que casi todas, por no decir todas, violencia en alguna forma, ya sea en el pololeo o en relaciones laborales o simplemente en la calle. A mí me pasó, por ejemplo, siendo muy niña, que me decían cosas que ni siquiera era capaz de entender. Y esas son situaciones que no se pueden permitir y que todo lo que es la sociedad tiene que ir dejando atrás, ir avanzando, que las mujeres merecemos respeto, no por ser mujeres, como se ha dicho, sino que simplemente porque somos seres humanos, merecemos el respeto que tiene cualquier persona. Exacto, bien como dice Poli, yo creo que también viene un rol, o sea, por lo menos en mi parte, fue más que nada tratar de bajar también estas situaciones de desigualdades que estamos actualmente como sociedad, como este tema sociocultural también, del machismo, de la inculcación del patriarcado en los distintos sistemas que tenemos en diferentes ámbitos, no solamente en el derecho, que es nuestra expertise, sino que también yo creo en todo tipo de carreras, todo tipo de personas, de ser muy niñas también, sufrir situaciones de acoso, en las calles, en los espacios laborales. Yo creo que claramente la lucha desde el nacimiento de lo que fue el 2018, donde fue este gran boom del tema del feminismo, los movimientos feministas, vienen a incorporar eso, a buscar este espacio de igualdad. Y obviamente feminismo entenderlo no como la lucha en contra de los hombres, que es, digamos, este mal concepto que se ha implementado bajo la ignorancia también del machismo que lo implementa, el patriarcado, sino que también entender cómo esta lucha, los hombres también bajo esta simbología, esta situación de privilegio que ellos tienen, nos pueden también entregar ayuda, nos pueden también entender y pueden también crear espacios compartidos de igualdades. Eso es como nuestro lema también como abogadas también que somos feministas. Qué lindo. Eso por nuestra parte. Qué lindo, Javi. Qué bacán. Oye, ¿y por qué nace Abofem? ¿Cuál es el espíritu de la agrupación y quiénes pueden pertenecer a ella? Abofem inició el año 2018, había toda una revolución feminista en general que se dio mucho en las aulas de las distintas universidades y se reunieron muchas abogadas o que ya estaban egresadas, estaban en proceso de titulación y que no tenían como ese espacio que se da en la universidad, entonces se empezaron a unir de distintas universidades y a conversar respecto a qué es lo que nosotros queríamos. Desde ese punto de vista, primero se vio que no era una asociación gremial, o sea, no era como una asociación para proteger los derechos de las abogadas en general, sino que para poner nuestros conocimientos y nuestra situación de tener un poder que podemos utilizar en beneficio de todas las mujeres de nuestro país. Exacto, sí, como bien dice Poli, esto también se crea como en boom del 2018, donde particularmente Bárbara Sepúlveda, que es la directora fundadora, junto con otras abogadas, crean estas instancias como abogadas y
en pro de no como una asociación gremial, sino que más que dirigida en ayudar y entregarle información y ayuda a las mujeres de cualquiera sea su estatus social, etcétera. Por lo tanto, como nos preguntabas, quienes pueden participar en la asociación está mayormente formada por abogadas o por egresadas de Derecho o licenciadas, o sea, mujeres que han estudiado, que han egresado de la universidad y que se encuentran en proceso de titulación. Exacto. Perfecto. Sí. Súper. Chicas, ¿qué tipo de casos son los que normalmente llegan a Abofem y cuáles son los más frecuentes? Sí, en cuanto a los casos, bueno, en realidad es variada las materias que podemos abordar. No hay un límite respecto a qué tipos de materias llegan. Sí tenemos una estadística en donde la mayoría de las causas son asociadas por violencia intrafamiliar, entre ellas causas penales, causas de familia, también temas laborales, y muy poco roce o pequeños esquemas respecto de lo que es civil, temas de cómo abordar un contrato, como cosas de ese tipo también. Pero principalmente tiene que ver con temas de cómo realizar una denuncia, qué puedo hacer si ya la inicié, cómo son el procedimiento, qué debo hacer, dónde debo ir, qué instituciones son las que tengo que hacerme acompañar, instituciones públicas también, donde las mujeres pueden ser derivadas, pueden ir acompañadas también, y más que nada el son de cada uno de los correos que llegan a nuestra página, que es asesorías@abofem.cl, pueden estar enfocadas en eso, en cómo buscar acompañamiento cuando una mujer desea realizar una denuncia, decide realizar una denuncia o bien quiere continuar con un proceso de acompañamiento. Si bien como asesoría nosotras y como Abofem entregamos asesoría extrajudicial, hoy en día no estamos representando causas, que es muy importante también aclararlo, pero sí entregamos asesoría extrajudicial en diferentes ámbitos con las abogadas que son especialistas cada una en sus materias. Eso es la manera como nos coordinamos. También es importante señalar que esa es una de las funciones que realiza Abofem. Abofem tiene distintas áreas de acuerdo a la especialidad de cada una de las personas que la ingresa. Por ejemplo, tenemos un área que está destinada al trámite legislativo, a hacer incidencia legislativa, tratando de imponer lo que es la visión de género respecto a las normas y a las leyes que se van aprobando. Lo que es muy importante, tal vez no se da cuenta la persona común y corriente, pero las normas siempre han sido creadas por hombres y los hombres no ven las necesidades de las mujeres. ¿Cuál es una necesidad? Por ejemplo, el tema de los cuidados, el tema de las madres trabajadoras, el tema de las pensiones de alimento. Claro. Y claro, hay siempre una visión masculina que es la que ha formado las leyes por regla general. Sin embargo, es necesario tener presente que, bueno, las mujeres somos más del 50% de la población en nuestro país, claro, y tenemos necesidades específicas que deben ser como, bueno, son nuestra bandera de lucha en realidad, y tenemos esa incidencia, también la incidencia desde el punto de vista de la academia, en las distintas universidades donde se imparte la carrera de Derecho. Entonces, claro, una arista, claro, es el tratar de defender y de atender a estas personas que piden ayuda a nosotros, pero ir más allá también, ir tratando de modificar la normativa de manera que pueda ser en beneficio de las necesidades de las mujeres. Claro, sí. Y chicas, ¿qué medidas de protección existen para quienes sufren violencia o acoso sexual hoy día? ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos cuando estamos viviendo violencia? ¿Cuál es la forma de proceder? Uh-huh. Yo creo que es necesario primero distinguir distintos tipos de violencia, porque hay muchos tipos, lamentablemente, y las mujeres se ven enfrentadas a distintos tipos de violencia. Y también tener claro que, lamentablemente, hay mujeres que sufren muchos tipos de violencia en conjunto, porque y no lo saben. Y no lo saben, sí, porque lo tienen tan interiorizado que piensan que es una situación normal, claro, pero no lo es. Entonces, claro, hay una situación de violencia que se vive en la pareja, en el pololeo, en la convivencia. Hay una situación, por ejemplo, en la calle, como el acoso callejero, o una situación laboral. Y ahí tenemos que tener claro cuál es el límite en que ya decimos, esto ya no es una situación normal, esta es una situación de violencia. A mí,
por ejemplo, Javi trabaja desde el ámbito penal, yo trabajo más en el ámbito familia, entonces puedo hablar más de las situaciones de familia, y me toca mucho atender a mujeres que me dicen, no, pero es que yo no sufro violencia porque él nunca me ha pegado. Y claro, Típico. Sí. sabemos que la violencia física es grave, pero hay un montón de violencia que viene detrás y que sí es violencia. No solamente la violencia psicológica, en que te repiten una y otra vez que eres tonta, que eres incapaz, que eres mala madre. Tanto lo repiten que al final se convencen ellas mismas de que son así, de que son incapaces, de que no pueden criar bien a sus hijos, que no pueden hacer nada, que sin el hombre al lado no. Y ojo también, Poli, para acotar eso, la violencia no solamente desde el ámbito como personal, o sea, de la persona que tú tienes al lado, también hay una violencia institucional también, de muchas maneras. Entonces, igual, bueno, ahí tenemos harto sí. Y además que tenemos que sí tener presente, y yo creo que todas las mujeres que nos escuchen, hay una escalada. Y esto sí o sí, o sea, empezamos con malas palabras, pasamos a los gritos, a los empujones, A los portazos. y terminamos en golpes, y lamentablemente llegamos a la muerte. Y las situaciones de femicidios en Chile, o sea, es terrible hablar de estadísticas de femicidio de mujeres que son asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres. Es dramática la situación. Entonces tenemos que tratar de ponerle un límite antes de llegar a una situación más terrible. Cuando a mí las mujeres llegan y me dicen, es que me pasa esto, pero yo creo que no, y él me dice que está loca, yo le digo, no, en realidad es una situación violenta, no es que estás loca. Y quiero destacar en este minuto que hay una nueva ley, que es la ley que establece, entre otras cosas, el registro de deudores de alimentos, que establece específicamente un tipo penal. ¿Qué significa un tipo penal? Que puede ir perseguido por los tribunales penales, que puede incluso ir con cárcel, que es el tema de la violencia económica que se genera contra la mujer por el no pago de la pensión de alimentos. Sí, importante lo que menciona Poli, porque finalmente y por primera vez entendemos el contexto de las leyes de violencia intrafamiliar. Comienza recién a regir en 2005. Ha habido, si se dan cuenta, de 2005 a la fecha, podemos decir que es un plazo bastante corto en realidad. Y muchas mujeres nos indican que efectivamente quizás no hay mucha respuesta de los tribunales, pero también hay que ver el lado, entre comillas, positivo de todo lo que ha sido el camino desde esta nueva reforma, también por el Registro Nacional de Deudores, que por primera vez está incorporando la violencia económica. Yo, dentro de mi ámbito laboral también, a la cual me dedico, muchas mujeres están muy contentas en realidad de porque primera vez se le está reconociendo que esta violencia existe, y judicialmente y penalmente podemos perseguirla, porque claro, en el ámbito penal, como bien dice Poli, que es donde yo me manejo hoy en día, las violencias, como la tipificación de la violencia, lo podemos ver en el maltrato habitual, esta prolongación consecutiva de violencia que no indica un plazo ni una fecha, sino que simplemente haya de manera consuetudinaria situaciones de violencia. También la tipificación de las lesiones, que es como la que todos conocemos, las amenazas, y el maltrato habitual estaba considerada todo este otro tipo de violencia, como que tácitamente estaban incorporadas, no estaba tipificada, como la violencia económica, la violencia sexual, que muchas mujeres también no lo entienden como la violencia, porque claro, hablamos de violencia sexual y mujeres creen que es cuando se me fuerza a tener relaciones sexuales, pero no tiene que ver necesariamente con eso. Cuando cambia la pregunta a la mujer y les mencionamos, bueno, usted dice, claro, no, yo nunca he tenido esta violencia, se cambia la consulta, pero usted tuvo que acceder a tener relaciones sexuales para evitar, por ejemplo, un problema, ahí la respuesta claramente cambia y muchas afirman haber vivido violencia sexual. La violencia económica, el tema de ya perjudicar, porque no solamente es el patrimonio de los hijos, sino que con ello también se causa una afectación a las mujeres por el no pago de la pensión. También súper importante que hoy día ya se está prohibiendo también la compraventa que puedan existir respecto de los hombres en relación a que vayan en perjuicio de los hijos. Entonces, esta ley de verdad que viene a ser muy... la veníamos esperando hace mucho tiempo, pero muy novedosa también en relación a lo que hoy día manejábamos en temas de tipificación de ley. Así que no, ha sido bastante novedoso realmente. Me gustaría
decir una cosa pequeñita respecto al tema de la violencia sexual, que se entiende, por ejemplo, el tema de los abusos o de violación cuando se está fuera de las relaciones de pareja. Pero no, lo importante es el consentimiento. Entonces, Exacto. no es porque tú estés casada o estés en pareja viviendo con una persona, te ves obligada a consentir en lo que él quiera. Es una situación de a dos. Entonces hay que tenerlo presente. Se puede, efectivamente, lamentablemente pasa también, que hay violencia sexual cuando se está en pareja. Sí, es bajo como el mismo parámetro social. Si tú estás casada, debes cumplir como mujer. Claro. Debes cumplir como esposa, ¿verdad? Con tus deberes, como madre. tus deberes de esposa. Tu deber. Para que ser Entonces, aceptada. Exacto. Y no es necesariamente ese punto. Y aquí volvemos al tema de esta visión como de sociedad y de este patriarcado. Sí. Porque, por ejemplo, dicen, si el hombre engaña a la mujer, es que no le dabas lo que en la cama él quería. Y... Claro, o sea, se justifica. Claro, y es una situación, cuando tú estás en pareja también hay una responsabilidad y no podés estar engañando a tu pareja, y no es porque tú, o sea, siempre se le trata como de responsabilizar a la mujer, es que a lo mejor tú no la atiendes o no le das lo que él quiere, y esa no es la situación, no es responsabilidad de la mujer. Son los roles, y como también inconscientemente muchas personas señalan como, no, es que él me ayuda en la casa. Y es como, no es una ayuda, es parte de, Exacto. es tu responsabilidad. O también cuando mujeres relacionadas con violencia indican, y es súper entendible en realidad, no, si él, bajo una historia de violencia, obviamente, y ellas indican, no, es que él es buen padre. Pero si tú nuevamente les dices, bueno, pero cuando usted sufría esta violencia, era enfrente de sus hijos que él la golpeaba, por ejemplo, y ellas dicen sí, entonces ahí cambia el parámetro, ¿usted cree realmente que es buen padre? Entonces, hay muchos niveles también de cómo se interviene en situaciones de violencia, tanto en el ámbito, como dice Poli, que maneja familia, como los juicios de valor, que son los que sobre todo no pueden estar incorporados en este tipo de materia, que viene con la violencia aparejada, ya sea de las instituciones, carabineros. Muchas mujeres he escuchado que realizan una denuncia y la respuesta de carabineros es como, ya, devuélvase, arréglenlo entre ustedes. No es para tanto. No es para tanto, vaya nomás, Claro. no se preocupe, arréglenlo. Y claramente ahí ya estamos... Bueno, yo puedo decirlo desde mi lado que estamos igual buscando estrategias de sensibilización respecto de las instituciones, sobre todo carabineros, para que les den prioridad también a estos temas de violencia. Y a la consulta respecto a cómo realizar una denuncia, particularmente en sede penal y prioritariamente, yo creo, primero respetar la decisión de cada una de las mujeres. Yo creo que esa es la base, la autonomía de lo que ellas decidan hacer. Cuando una mujer abre un relato de violencia, la primera persona que la escucha también no debe caer en ansiedad de querer ayudarla. Porque finalmente quizás es una mujer que está por primera vez abriendo un relato y bajo ese relato quizás solamente quiere ser escuchada. Pero si eventualmente esa mujer, además de ser escuchada, tiene un apoyo adicional, porque claramente hablar de esto no es un tema fácil, Claro. cuando empieza a hablar de un relato de violencia y es apoyada ya sea por una institución, ya sea por una denuncia, es su voluntad primero, es su modo también de cómo ella quiere llevar un proceso judicial. Ya pasada esa parte, ella puede realizar denuncias ya sea por medio de carabinero, que es también la tipificación en los delitos de flagrancia, es decir, cuando está ocurriendo un hecho también, o cuando no ha ocurrido y posteriormente también desean hacer la denuncia, lo pueden hacer. O también están las instituciones ya sea de fiscalía, que está la página de fiscalía, de hecho ellos manejan un formulario en su página de internet, que es un formulario Word muy sencillo donde pueden llenar los datos, y abajo de ese formato, lo pueden buscar en www.fiscaliadechile.cl, van a ver también los correos de la fiscalía en la cual ocurrieron los hechos y deben enviar ese formulario a ese correo. Esa es una vía. Y por el otro lado, que es por temas ya de situaciones mucho más complejas y donde, por ejemplo, la mujer solicita medidas de protección ante una denuncia, nosotros siempre tenemos la estrategia, por un tema de obtener esas medidas de protección mucho más rápidas, dirigirnos a los centros de medidas cautelares que existen en los tribunales de familia, donde le pueden entregar a la mujer medidas de protección, por ejemplo, de parte del tribunal, que el hombre haga abandono del hogar.
que es una de las medidas que se le puede indicar, donde ella, cuando tenga esta medida de manera escrita por una resolución judicial, deba dirigirse directamente ante Carabineros y acompañada de Carabineros pueda ir a hacer el abandono, acompañada obviamente del hombre en el hogar, ¿ya? ¿Por qué siempre indico esto? Porque es importante que ellas también sean acompañadas, evitar también situaciones de riesgo y obviamente poder tener estas medidas. Otra medida importante son las medidas de prohibición de acercamiento, que estas abarcan todo ámbito de protección, es decir, no solamente hablamos de una prohibición de acercamiento física, sino que también han incorporado también los tribunales métodos de comunicación, por ejemplo, celulares, correos, que también son situaciones de violencia. Yo sé que vamos a hablar, todo el rato se va a repetir la palabra violencia. Eso es ya el lema de este podcast también. Sí. Pero la violencia también hay que entenderla con toda manifestación que a una mujer le señale una sola incomodidad de algunas situaciones, ya podemos hablar de violencia. Entonces, y así lo establecen también las diferentes instituciones. La Institución de Derechos Humanos, inclusive, la grande Derechos Humanos, maneja un violentómetro. No sé si lo han visto, el violentómetro está en todas partes. Habla desde las violencias más, de las primeras manifestaciones, donde le dicen a la mujer, abre los ojos, está pasando una situación, hasta ya hablar situaciones de riesgo, que es, como decía Poli, que es ya el encierro, amenazas de muerte. Hay factores de riesgo también. No es solamente la violencia in situ, que uno puede manifestarla y empezar a problematizar, porque también es otro factor. Socioculturalmente, las mujeres, y también no es un tema de juicio, pero sí normalizamos ciertas situaciones, las normalizamos. Y cuando una mujer no problematiza la violencia, es cuando hay una situación de riesgo grave, inclusive vital, porque no lo puede ver, lo normaliza. Lo que pasa es que también hay un rollo con que no se nos enseña, o sea, de partida se nos enseña a quedarnos calladas, o sea, ya desde muy chicas, y sumemos que no sabemos cómo etiquetar lo que nos pasa. Exacto. O sea, con suerte sabemos decir, es que me duele la guata, o me siento mal, pero no sabes decir, es que estoy viviendo violencia. Yo he escuchado amigas contándome relatos de violencia así súper, que para mí son muy evidentes porque igual yo me terapié muchos años ese tema también. Uh-huh. Entonces, en la medida en que yo voy escuchando, para mí es muy claro si están viviendo violencia sexual u otra. Uh-huh. Y para ellas no. E incluso es como defender al agresor. Como los factores de riesgo, por ejemplo, cuando toma alcohol. Claro. Ah, no, es que culpan al alcohol porque solo cuando es violento. No, si es buena persona, pero es que cuando toma, exacto, cambia. Y no puede ser. Además que todo es una situación cultural. Lamentablemente, ahora la mujer tiene mayor acceso al trabajo y a salir de la casa. Pero hace un par de décadas atrás la mujer era una dueña de casa que dependía económicamente 100% del marido. Entonces, y las que somos más grandes ahora, vivimos tal vez esa visión de que la mujer era la que tenía que servirle al marido, la mujer era la que tenía que quedarse callada, que no tenía que molestar. Uh-huh. Entonces, por eso se van internalizando estas situaciones. Entonces, el que no es para tanto. No, si no es para tanto. O sea, fue una vez. Claro, y lo triste es que, por ejemplo, muchas mujeres van y hablan con su mamá, ay, pero sí. Si es un buen hombre, mira cómo te tiene, mira si... claro, entonces hay una situación como de sociedad en general que cuesta que tengan el apoyo de la misma familia a veces. Es verdad. Y no solamente, las instituciones también, hablamos de lo judicial, Carabineros, pero también hay factores súper personales, por ejemplo, la religión. La religión es también un tema importante ahí tratar porque efectivamente cómo incide en las vidas personales de cada uno, en donde ya hay opiniones de personas que pertenecen, por ejemplo, a congregaciones, a temas, cualquiera sea esta, no voy a entrar en específico, pero que se meten en la vida de la gente y le dicen como no, en realidad esto es un tema, no, y lo hablan, no sé, lo peor, porque los ponen en una instancia donde agresor y víctima los ponen en una misma sala, claro, conversan con ellos, se dan como en ese sentido simbólico de autoridad.
Entonces, ahí es cuando nosotros señalamos que este es un problema sociocultural, es un problema donde como institución simbólica, donde yo ejerzo autoridad, nosotros también entendiendo como abogadas también la simbología que significa esta posición de privilegio, entre comillas, y como institución, hoy en día nosotros también tenemos que hacer el acápite de, chuta, cuánto estamos dispuestos a ceder y a bajar también toda esta información, cómo nosotros nos ponemos también, no solamente como institución que queremos ayudar, sino que también cómo posicionamos a la víctima como una prioridad, que eso es súper también importante y que yo creo que hoy en día recién se está planteando. Nosotros creamos todo este mecanismo de protección, pero ¿en qué posición colocamos a la víctima? Los ministerios públicos, que es la Fiscalía, también están en constante capacitación de trabajar en pro de posicionar a la víctima como lo más importante. Y la Fiscalía de Género, que de paso también hay un abrazo gigante a mis fiscalas, que las adoro. La Fiscalía de Género hay que entender que son 5 fiscales. 5 fiscales de las cuales tienen que abordar toda una masa de denuncias y que el sistema se tiene que actualizar. Son miles de denuncias diarias. Exacto. Entonces el sistema también tiene que, actualizarse, claro, y tiene darle que más prioridad, ¿no? Y además dar más que recursos, que exista más equipo. Me han llegado mujeres que me dicen, como la misma jueza, pero es que el marido usted lo eligió. O usted eligió el padre de sus hijos. Y claro, yo puedo haberlo elegido, pero él eligió ser mal padre, o eso no justifica que él me maltrate. Entonces, claro, es la visión, más que las leyes y todo, esta visión de sociedad que hay que cambiar absolutamente. Sí, estamos para eso también como organización en pro de poder mejorarla. Ese es el objetivo finalmente. Chiquillas, ¿y hay algún elemento clave que actualmente esté faltando en Chile, como por ejemplo alguna ley para que realmente sean protegidos nuestros derechos? Bueno, yo creo que falta bastante en bastantes áreas distintas, pero a mí me gustaría destacar una, que es el tema de la violencia en el pololeo. La violencia intrafamiliar está establecido en ciertas personas. Por ejemplo, en las personas casadas, convivientes que tienen hijos en común, pero no en los pololos, que no han vivido juntos. El amor romántico. Claro, y ese es una necesidad, pero imperiosa, el establecer como violencia intrafamiliar, porque como que queda en el aire. Entonces, si mi pololo, con el que no vivo, me maltrata de alguna manera, ¿qué? ¿No pasa nada? No Exacto. Puede ser. Entonces, ahí hay un tema. ¿Por qué no termináis? ¿Por qué no termináis? Pero efectivamente, claro. Ese es un tema, digamos, desde el punto de vista de ley que hace falta. Se amplió con el tema de la ley Antonia, pero solamente respecto a los femicidios. O sea, se estableció que un femicidio podía ser en el caso de un pololeo, no solamente en el caso de una convivencia o un matrimonio, pero porque, insisto, para llegar a un femicidio, primero tenemos que pasar por todo este proceso de violencia. Entonces pongámosle el coto lo antes posible. Y para mí es indispensable que exista una ley de violencia en el pololeo. Yo creo que, bueno, en lo personal me gustaría que hubiese una ley que mejorara los procedimientos en tema de violencia intrafamiliar. Hoy en día una denuncia por VIF sigue la misma ruta que cualquier otro delito de abuso, homicidio, robo, y sigue la misma ruta en el sentido de los tiempos procesales. Es decir, y también eso influye mucho también en otro tema importante, que son los desistimientos respecto de las mujeres. Entonces, los procesos son largos, que es todo proceso judicial. No existe hoy en día una ley que establezca un proceso más breve, que le dé prioridad a temas de violencia intrafamiliar. Si bien se está alcanzando, de 2005 a la fecha ha habido avances, pero igual hay que entender que es un proceso que va a ser largo, pero que hay cambios. En eso me gustaría que hubiese como una ley que le dé más celeridad a los tiempos de violencia intrafamiliar y que las penas claramente también se le den un peso más específico. O sea, lamentablemente también
Y es una manera también como los hombres ejercen violencia, que les dicen, no, es que esta causa va a terminar, me vas a manchar los papeles, deja la denuncia, que por tu culpa no voy a tener trabajo. No voy a tener trabajo. Entonces, también bajar un poco ese mito, que yo lo digo dentro de la frustración también, de lo que me dedico, en donde yo creo que del 100% de causas de las cuales yo he llevado, el 99,9 termina en una salida alternativa, termina en un proceso de simplificado donde admite responsabilidad y queda con firma mensual, que es lo máximo a lo cual hemos llegado. Entonces, no quitar, obviamente, importancia al proceso y, claro, digo, el otro 1% hemos podido llegar a una sentencia donde hay casos en familia, sobre todo, que quedan con antecedentes marcados en su hoja de vida, pero falta, yo creo, en ese sentido, darle celeridad y un proceso más específico y más técnico también en relación a todo lo que ha sido sacarlo de esta burbuja de lo que significa todos los procesos. Eso creo. Y chicas, para cerrar, ¿qué tipo de acciones le recomendarían tomar a alguien que hoy está viviendo este tipo de situaciones de violencia? Creo que es imprescindible que haga las denuncias correspondientes. Y yo recomiendo, al menos en el caso de violencia psicológica, que se haga directamente en tribunales de familia. En el caso de la violencia física se puede hacer directamente en fiscalía, en la página de la fiscalía me refiero. Existe un trámite fácil en la página del Poder Judicial donde uno ingresa con su clave única y existe una parte donde dice clave fácil, o sea... Trámite fácil. Trámite fácil, y ahí se pide una solicitud de violencia intrafamiliar y se pueden pedir medidas cautelares como la orden de alejamiento, que, ojo, voy a insistir en eso también porque resulta que ayer tuvimos atención de público y una señora me decía, no, pero si yo sé que por violencia psicológica no dan una orden de alejamiento. Y no, sí existe. Para todo ámbito. Sí. Entonces hay que tenerlo presente. Y se pueden solicitar online, digamos, a veces, para empezar es más rápido porque no tienes que ir al tribunal y perder el tiempo, pero también es más fácil a veces hacerlo frente al computador que exponer toda tu situación, por ejemplo, frente a Carabineros, que no siempre toma de buena medida esas cosas. Creo que es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Se me fue la pregunta. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a las mujeres, a las personas que nos están escuchando que están viviendo violencia? Ya, bueno, primero, yo creo que desde el momento en que ya deciden hacer una denuncia es el primer gran paso. Yo creo que eso es como lo principal. Toda persona que escuche un relato de violencia también acompañar a esa persona, obviamente respetando su privacidad. Existe actualmente instituciones, entre ellas voy a hablar del Centro de la Mujer. Los centros de la mujer entregan ayuda psicosocioeducativa en temas de violencia y jurídica también. Acompañan a las mujeres en un proceso reparatorio respecto de la violencia, porque claramente estos son estándares que pueden volver a repetirse y es normal también que pueda ocurrir. En ese sentido, que puedan ellas de manera informada tomar una decisión. Y los centros de la mujer, como bien indicaban, pueden inclusive googlearlo, Centro de la Mujer, y va a aparecer aquel centro que corresponda donde ella viva, a su sector, y van a tener también representación por medio de un patrocinio de un abogado, que también las van a poder guiar, les van a poder ayudar a hacer la denuncia, e inclusive cómo existen estas instituciones aparte, es decir, también trabajan con organismos relacionados con redes de apoyo, que son las municipalidades, obviamente, que son temas de ayuda social, que también es un factor, el tema económico, como bien hemos indicado acá, redes sociales de apoyo psicológico, no hacen terapias, eso que quede muy claro, que es una situación aparte y es muy recomendado también, si mujeres han vivido esta situación, sean acompañadas por un profesional psicológico y junto con ello el tema también de la denuncia. Centros de la mujer, si también hay mujeres que han vivido violencia sexual, también están los centros de violencia sexual, que son los CAPS, en donde también pueden buscarlo, o CABS, Centro de Atención de Violencia Sexual, donde pueden ser acompañadas también, en donde ya ha habido situaciones mucho más graves, claramente. Todas las violencias son graves, súper claro indicarlo, pero primero que sean acompañadas, que no es un proceso fácil, que lo entendemos y que entendiendo cómo funcionan también los sistemas, que estén,
que obviamente evitar el desistimiento, evitar cualquier tipo de situaciones y saber que están apoyadas. Y bueno, eso, realizar las denuncias en Fiscalía, Carabineros, trámite fácil, como dice bien Poli, y toda denuncia siempre va a tener por lo menos una medida de protección y que claramente también cuenten con Carabineros, que esperamos seguir sensibilizándolos en esta labor. Y eso, más que nada, ahí. Bueno, y si necesitan asesoría, nosotros lamentablemente solo damos extrajudicial, pero si necesitan asesoría Sí. pueden recurrir a nosotros y las orientamos a dónde tienen que ir o cuáles son los pasos a Claro. seguir, o muchas veces también solo escuchar. Sí. También vamos a hablar sobre la Corporación de Asistencia Judicial, que no deja de ser también una institución que puede ayudarla con temas de familia. En relación, ellos manejan el 50% del registro social de hogares. No significa que esto las excluya de otro beneficio, porque hacen como el registro de la canasta básica y les pueden cobrar un porcentaje menor en relación a ese 50%, pero les pueden ayudar con representación también gratuita en temas de familia y también civiles, efectivamente. Pero eso, yo creo, que tengan también toda la información donde recurrir, donde ir. Y nada, y cualquier persona también que escuche una situación de violencia, acompañarla, respetar sus tiempos. Yo creo que eso también. Respetar los procesos de las personas. Sí, es la autonomía aquí, porque de nada sirve incitar a una persona a hacer una denuncia si ella no quiere continuar con una denuncia. No, y el promedio son 7 o 9 años, algo así, a veces que cuentan recién. Estadísticamente, Sí. claro, son Sí, años en los cuales años. una mujer recién empieza a abrir un relato de violencia. Yo creo que, y nos pasa mucho también que caemos en la ansiedad, como bien indicaba, y tener mucho ojo. O sea, también las palabras yo creo que son las que tienen que ser bien utilizadas. Cuando vemos a una mujer llorar, yo creo que la palabra no es como ¿qué te pasa? Eso inmediatamente te las pone en una situación, no. Cálmate. Así Que como... o por ejemplo, no llore. No, o sea, No, aquí el contexto es, más que un ¿qué te pasa? Es ¿quieres hablar? Y ahí cambia finalmente la pregunta, ¿verdad? Y ahí ya puedes abrir para que esa persona pueda señalar. O bien, si no quieres hablar, quiero que sepas que en cualquier momento que quieras hablar, yo estoy para lo ti. que necesites. Claro. Entonces, eso más que nada, tener como mucho ojo, que es un tema que se está abordando, que se está conversando. Estos espacios también ayudan mucho, así que nada, súper agradecida también de la invitación. De la invitación. Ay, sí. muchas gracias, chicas, de verdad. ¿Cuáles son las redes sociales de Abofem para...? Bueno, por Instagram, por Facebook, es Abofem Chile, y también pueden escribirnos a asesorías@abofem.cl. Que ahí sí le ponemos ahí que salga. para que nos contacten. Y oye, un honor estar en tu primera Muchas capítulo, gracias. el primer Sí, capítulo, espero que de para mí verdad también. lo escuchen las personas, las mujeres que lo necesiten. Ojo, no solamente las mujeres, sino también todas las disidencias sexuales Exacto. que hoy sufren una cantidad de Sí. violencias de distintos tipos todos los días. Sí, y bueno, en ese sentido también indicar que aún el sistema también maneja estos sistemas binarios de relaciones y estamos todavía en búsqueda de poder mejorarlas, claro está. Indicar también que a las personas que están escuchando que si están viviendo algún tipo de violencia, siempre busquen ayuda, apóyense en su red de amigos, de familia y no vivan la violencia en silencio. Eso. Exacto. Muchas gracias. Gracias por estar hoy día. Y bueno, a las personas que nos están escuchando, si les gustó este capítulo, compártanlo, coméntenos y nos pueden dar también su opinión en nuestras redes sociales que son @poderosafest, poderosa con X. Eso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Adiós, gracias. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.